Iniciamos. Buenas tardes, quien les habla es José Vidal Jordán, presidente de la Asociación de Fotoperiodistas del Perú, y les doy la bienvenida a nuestro Revelado Fest, tercera edición. En esta ocasión lo hemos hecho de manera virtual, ya que la situación de pandemia ha generado cambios acelerados en nuestra forma de relacionarnos y socializar. A pesar de la difícil situación, nos vemos obligados a reinventarnos y aprovechar de las nuevas tecnologías de la comunicación para acercarnos geográficamente y mantenernos unidos. La fotografía nos une, la empatía por el otro nos une, es por ello que la Asociación de Fotoperiodistas del Perú busca crear un espacio de reflexión y debate sobre la comunicación visual. El Revelado Fest este año ha invitado a destacados ponentes nacionales e internacionales, quienes nos contarán a través de sus experiencias sus dinámicas de trabajo, sus motivaciones temáticas y su gestión en la búsqueda de espacios de publicación. Asimismo, este festival es particularmente importante para nuestra asociación porque descentraliza la mirada como un requisito necesario para entender el país. Fotógrafos de distintos departamentos se hacen presente en el revelado para decirnos aquí estamos y así narramos. Hay muchas cosas que decir y que han pasado en la FPP durante todo este tiempo, no me puedo extender mucho, solo quiero recordar a un fotógrafo que ya no está con nosotros y que ha sido la voz interior para seguir construyendo la Asociación de Fotoperiodistas del Perú. Me refiero a el fundador y mi amigo Roberto Guerrero, que sigue en la memoria, sigue en las enseñanzas y está siempre presente en el trabajo que hacemos, ¿no? Solo me queda mucha gratitud hacia él, ¿no? Que nos dio la pauta para continuar con este trabajo que él inició con otros fundadores, ¿no? La mesa de hoy día se llama Desafíos del fotoperiodismo, del fotodocumentalismo, ¿no? Gestión y difusión de proyectos, y se enmarca en un contexto de crisis. Esta mesa ha sido compuesta por importantes profesionales de la fotografía para que nos cuenten un poco cómo ven estos cambios, ¿no? Hay una crisis política, económica en el país, una crisis por ende también en los medios. Entonces, hay una forma nueva formas nuevas de trabajo, no solo en las dinámicas, sino también en los cambios, evidentemente, del uso de la tecnología. Estos profesionales tan importantes, nos van a mostrar sus trabajos y cómo llegan a los medios, ¿no? Cómo lo gestionan, cómo lo financian, ¿no? Muy importante para esta nueva generación que quiere hacer fotoperiodismo. Hoy en la mesa tenemos, en esta conferencia, en esta charla, tenemos al señor Musum Nolte, a la fotógrafa Florence Gupil, a Marco Garro y a nuestra entrañable amiga Flor Ruiz. Vamos a iniciar una rueda de exposiciones que van a hablar un poco sobre el trabajo que vienen haciendo últimamente ellos, para finalmente pasar a una segunda etapa que va a ser una rueda de preguntas, un pequeño conversatorio donde también podrá el público participar. Vamos a comenzar entonces rápidamente con nuestro compañero Musum Nolte. Musum Nolte es licenciado en fotografía profesional y magíster en fotografía contemporánea del Centro de la Imagen. Su obra tiene un enfoque documental y artístico sobre temas culturales y sociales, en diálogo con otras fuentes de comprensión de la condición humana, ¿no? Como las diferentes cosmovisiones culturales en las regiones amazónicas y del Ande. Nolte ha ganado un número importante de premios, como el Eugene Curret, el Fonca, WordPress Photo, el Masterclass de 2015, entre otros muy importantes, ¿no? También tiene muchas exposiciones, entre ellas la de Arles, bienales en Corea y en diferentes países, ¿no? Es un fotógrafo muy reconocido. Algo que es de resaltar es que tiene publicaciones, 7 publicaciones, y tiene una editorial que se llama KWI, que viene haciendo
las veces de gestión de las publicaciones y del fotolibro, ¿no? Algo muy importante en el país, ¿no? Y que es algo que resaltar. Actualmente, Musuk es Explorer de National Geographic y becario del Pulitzer Center 2020. Entonces, sin más dilación, los dejo con Musuk, que nos va a presentar un trabajo que ha venido realizando sobre el agua. Adelante, Musuk. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. ¿Escucha bien? Solamente para asegurarme. ¿Sí? Bastante bien, bastante bien. Ya, perfecto. Bueno, sí, bueno, gracias por la invitación nuevamente. Qué bueno que estos pasos se sigan haciendo pese a las circunstancias. Y en realidad lo que quería compartir hoy es un proyecto que he venido haciendo desde que empezó digamos, la coyuntura de la pandemia. Y creo que es interesante compartirlo porque, digamos, a mí mismo me puso una situación de replantear la manera en cómo estaba acostumbrado a trabajar y a buscar otro tipo de canales para difundir el trabajo que hacemos, ¿no? Desde la autogestión, ¿no? Desde el fotógrafo que trabajamos de manera independiente. Entonces voy a compartir pantalla. Me avisan si se ve. Ok, listo. Estoy compartiendo. No sé si se logra ver en la... No, ahí creo que sí, a ver. Ahí, Sí. perfecto. Bueno, bueno, contarles que no, que creo que como muchos de los que trabajamos de manera independiente, siempre estamos pendientes de las posibilidades y oportunidades que vemos que aparecen, ¿no? Como fondos para financiar proyectos, becas, y a veces, bueno, lo que toca hacer, ¿no? Como encontrar un tema que a uno le interesa y comenzar a desarrollarlo y luego buscar cómo lo canaliza, cómo lo puede financiar y cómo le da visibilidad. En mi caso, me puse a pensar, creo que mejor voy a mostrarles las imágenes. Me puse a pensar, digamos, de qué manera podría encontrar una manera alternativa de plantear, ¿no? La coyuntura de la pandemia y el tema del agua, ¿no? En un momento que el gobierno insistía, ¿no? En decir que uno tenía que lavarse las manos 20 segundos para protegerse del virus, saltaba rápidamente la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con todas estas personas que viven, digamos, todo el Perú, pero en mi caso, digamos, abordando el tema de Lima, que no tienen acceso al agua? O lo tienen restringido, ¿no? Debido a distintas situaciones, ¿no? De vivir en zonas donde no llega la red nacional de agua, o en casos de que hay zonas que el agua es regulada, ¿no? No sé, dosificada, ¿no? Por horarios. Entonces lo que hice, dado que aparecieron algunas oportunidades para postular unos fondos, postulé un fondo de National Geographic que ofreció, digamos, por la coyuntura, la posibilidad de postular proyectos que tenían que ver con, o sea, no solamente para publicarlos en los medios, en sus propios medios, sino para otorgar fondos a, no sé, personas interesadas que puedan como desarrollar historias importantes para compartir en su propia comunidad, ¿no? Entonces la propuesta consistía en buscar un medio o una propuesta, ¿no? De difusión para desarrollar un tema y que pueda generar como visibilidad en el entorno local, ¿no? A nivel más como del lugar donde están sucediendo las historias. Y lo que propuse fue hacer un proyecto sobre, bueno, sobre la crisis del agua en el contexto de la pandemia. De hecho, es un tema que no solamente tiene que ver con la coyuntura, sino viene de antes, va a permanecer durante esta coyuntura y va a seguir siendo un tema, digamos, clave, ¿no? De salud pública, ¿no? De reconstrucción quizás, ¿no? De cómo están organizadas las ciudades. Eh, y bueno, este es un poco el resultado del proyecto. Lo que estuve planteando hacer fue trabajar en dos puntos representativos de Lima, uno al sur, en la parte de Villa María del Triunfo, y uno al norte, en la zona de Ventanilla, Ciudad Pachacútec, Santa Rosa, con la idea de ir como a los dos extremos, donde uno podía tener una representación más o menos completa, ¿no? De la problemática en la coyuntura. Y fue interesante porque fue un aprendizaje, digamos, entender que el agua era el hilo conductor, pero el agua, digamos, en ese contexto evidenciaba, digamos, otro tipo de problemas, ¿no? Y fue así, yo tenía la idea inicialmente de hacer como un reportaje que se iba a publicar, bueno, en un medio, en Ojo Público, y luego, bueno, buscar otros canales de difusión. Pero, digamos, el tema comenzó a crecer y a volverse un poco más complejo. Y
me pareció importante y oportuno encontrar una manera donde pueda como incorporar otro tipo de recursos, como el video, como la gráfica. Y lo que hice fue hacer una página web, ¿no? Donde pudiera trasladar todo el proyecto en su totalidad. Y más bien lo que hice fue buscar pequeñas publicaciones, ¿no? Que sintetizaban el proyecto y lo podían vincular hacia la página, ¿no? Estas son algunas que hicieron en medios internacionales. Esta es una que hizo un ojo público, que va muy en diálogo con la coyuntura de lo que está pasando en el momento. Y bueno, y publicaciones que se han hecho posteriormente con la idea de ofrecer a los medios, ¿no? Sin costo, dado que yo he tenido un financiamiento para hacer el proyecto. Y contarles además que tuve la suerte de poder postular otro fondo del Pulitzer Center que me permitió trabajar en la sistematización y en la edición y el diseño de la plataforma web, ¿no? Que es esta. Se los voy a mostrar rápidamente porque creo que la pueden ver con más detalle. Pero un poco lo que he tratado de hacer aquí es reflejar un poco la situación de la coyuntura, pero también ofrecer un poco más de posibilidades de entender a qué se debe la problemática, digamos, qué cosa responde, a qué se debe la situación que se está viviendo en relación, por ejemplo, no sé, o sea, de qué manera se comenzó a distribuir el agua en los lugares donde no había acceso, el problema de la huelga con los camioneros, comenzar a hacer videos que puedan como mostrar un poco el contexto también. Este es un video que hice en colaboración con Marco, que va a hablar después. Voy a, bueno, avanzar un poco más rápido, un poco de data, ¿no? Y de cifras, ¿no? De la diferencia tarifaria de lo que antes de la pandemia pagaban, por ejemplo, las viviendas en San Isidro o en Miraflores en relación a lo que pagan por un tanque de agua en las zonas donde llega a través del camión cisterna. Bueno, un poco lo mismo, ¿no? De la cantidad de agua que se usa en distritos digamos, que tienen un poco más de recursos, a diferencia de otros, y evidenciar un poco que las carencias y el problema social, digamos, no es fruto de la coyuntura, sino de cómo está estructurado antes, ¿no? Cómo se ha conformado la ciudad, ¿no? Desordenadamente, con corrupción, con invasiones, con una presión sobre Lima, digamos, que no tiene capacidad para poder recibir tanta gente, pero tampoco se buscan soluciones para despoblar Lima y, ¿no? Generando oportunidades en otras regiones. Eh, y bueno, es está estructurado en 4 capítulos el proyecto. Tiene un primer reportaje que hace una síntesis y luego cada capítulo hace como un desarrollo, ¿no? Bueno, de cada uno de los capítulos que abordan distintos temas, ¿no? Distinta información. Uno que tiene que ver con la coyuntura, con el problema de los aguateros y la huelga, el problema de las banderas blancas que comenzaron a aparecer, porque las familias ya no tenían, digamos, recursos para poder sostenerse. Y un capítulo que para mí es muy importante, que tenía que ver más con entender la problemática de dónde viene el agua en Lima, ¿no? O sea, Lima está construida sobre un desierto, un poco de ahí viene el nombre, y bueno, y dar información, ¿no? De qué son los ríos principales, los problemas de la contaminación, los problemas, consecuencias, digamos, de la corrupción, que tiene que ver, por ejemplo, creo que se puede ver acá, ¿no? Con la tarjeta, no, como estamos tan conectados, no logra cargar bien el video, pero, por ejemplo, ¿no? Que el principal repositorio de agua fue construido por problemas de corrupción y mala construcción, y no funciona en la medida o en las dimensiones que debería. En fin, un poco mi idea era dar como un enfoque panorámico de la problemática, pero también a través de casos más específicos, ¿no? Con nombre propio de personas que vivían en Villa María y familias que vivían en Santa Rosa. Bueno, los invito a que vean el reportaje en la web. El dominio es historiadelagua-en-el-desierto.com y bueno, seguro que después podemos comentar un poco más. No sé si José está bien con el tiempo. ¿Quieres que amplíe algún punto más? Sí, solo una pregunta de repente ya después podemos conversar un poquito más. ¿Cómo entiendes utilizar otras plataformas, ¿no? Es decir, la web, también utilizas el video, la infografía, y esto Ujú. que en realidad te hace más competitivo dentro del espacio que solo probablemente presentar fotos, ¿no? ¿Cómo lo desarrollas? ¿Te haces alianza con algún redactor también o con Mm. infografistas? ¿Cómo haces esto? O sea, en este caso yo postulé para hacer el proyecto, ¿no? Y fue como en el diálogo con el contexto, la coyuntura y ver cómo se iba armando el proyecto, que decidí convocar como a una redactora y periodista que se llama Gloria Ziegler, que ya venía trabajando temas relacionados al agua.
y quien, bueno, debido a la coyuntura no hizo trabajo de campo conmigo, pero ya tenía todos los contactos y yo era un poco el vínculo con ella para que pueda pasarle los contactos y pueda entrevistar, hablar del tema con la huelga de camioneros. Y bueno, y la decisión de utilizar otros recursos también se debe a que, o sea, la propia dinámica con los medios requiere que uno, digamos, sea más multidisciplinario y haga más cosas, ¿no? De hecho, parte de la beca de Nat Geo consistía en que hagas clips de video también, ya sea con el teléfono o con la cámara, y que puedas como proveer otros recursos. Pero en este caso creo que hacía sentido, en la medida que hay cosas que la fotografía no podía registrar, digamos, no podía mostrar la dimensión, ¿no?, de la problemática solamente, y el acudir a otros recursos permitía, por un lado, ofrecer, digamos, una relación más dinámica en cómo consumir el material, pero por otro lado también como abordar ciertos recursos que la fotografía a veces no es suficiente, ¿no? Y bueno, y esta página fue trabajada con Vera Lucía Jiménez, que es principalmente una diseñadora, lo cual fue un reto porque, digamos, decidimos usar esta plataforma, no trabajamos con un programador, digamos, utilizamos una plataforma que se llama Raymac, que es interesante, pero tiene también sus dificultades. Y es la primera vez, ¿no?, que he hecho un reportaje multimedia, digamos, con estas características. Y bueno, fue un aprendizaje en el camino, ¿no? O sea, tuve también varios como situaciones de duda, de complicación, de cómo, de si este reportaje, como estaba concebido, podía migrar a una plataforma, a un medio, o si lo que tenía que hacer era como replantearlo y hacer que los medios, ofrecerles un material como más sintetizado para que aborden, digamos, algún enfoque que les interese, pero que me permitan vincularlo a la página web. Entonces, en este caso, esa fue la estrategia, ¿no?, de difusión del proyecto. Sí, súper interesante. Lo vi completo, lo leí y todas las aristas alrededor del problema del agua, ¿no? Bien completo en términos de la presentación de video, de infografía, de investigación, ¿no? Es una cosa muy, muy importante y que realmente cumple prácticamente todo un circuito periodístico en distintos formatos. Sí, Realmente impresionante, sí, sí, sí. sí, algo que quizás como comentar que fue interesante, digamos, dado que tenemos como una audiencia de fotógrafos y fotoperiodistas, es que el desarrollar esta plataforma tomó tiempo. Entonces, mientras me demoraba en editar, en diseñar, el texto se iba desactualizando, ¿no? Y la coyuntura cambiaba, ¿no? Claro, Entonces, ese es un tema porque tuvo que actualizarse y cambiarse los títulos, digamos, en tres oportunidades, ¿no? Mientras que uno iba demorándose, y aprendiendo, fue un tema, digamos, que no estaba previsto en un principio. sí, sí, sí veo que es una chamba, pero realmente titánica. Pero nada, qué bueno que los fotógrafos estén realizándola, nos da un gusto. Además, creo que es motivador para una serie de fotógrafos que a veces estamos como encajados un poquito en el tema de la imagen fija y para prensa o para algún lado, sino que esto le da mucho movimiento y más atractivo también para que se consuma, ¿no? Ujú. Gracias, Gusto. Pucha, No, gracias a ustedes. excelente tu trabajo. Vamos con Florence y continuamos la conversación ya para tratar otros temas relacionados evidentemente al tema de esta crisis de los medios y las formas como nosotros nos reinventamos. Ujú. Bueno, vamos con Florence Goupil, que es fotógrafa de doble nacionalidad peruano-francesa y actualmente es Explorer en National Geographic. Inició sus estudios en Historia del Arte en la Universidad Denis Diderot en París y posteriormente accedió al l'École Supérieure de Artes de Rennes, graduada en Diseño Editorial y Multimedia. Su trabajo ha sido expuesto en IPC Nueva York, ICP Nueva York y en Versasca Foto Festival Italia. Además también en Lucier Foundation, además ha participado en publicaciones de National Geographic, Polka Magazine, Francia, PH Museum Italia y Danwatch y otros medios internacionales. En el 2020 ha sido nominada por uh, Hop Sword Masterclass de WordPress Photo y ganadora de la beca National Geographic Explorer para llevar a cabo un proyecto fotográfico y de audio sobre el maíz nativo y su vínculo con los agricultores rurales de México y Perú. En el presente se encuentra radicada en el Perú, realizando un reportaje sobre el COVID,
tras obtener una beca en National Geographic Society sobre el COVID y la emergencia pues, de esta enfermedad. Y con ese mismo reportaje ha obtenido el premio Getty Image Report Grant. Damos paso a Florence Goupil, que nos va a contar su experiencia. ¿Cómo está, Florence? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Sí. Les voy a compartir la pantalla. Ya, ahí lo pueden ver. Hola. A ver, ahí está, excelente. ¿Sí? ¿Pueden verlo? Ya, genial. Ya, bueno, entonces yo les voy a contar sobre el trabajo que he estado realizando desde el inicio de la pandemia, que claramente esa pandemia también me cambió mucho la vida y las dinámicas de mi trabajo. Como lo acabas de nombrar, este año tenía que empezar con un proyecto sobre el maíz nativo, pero me vi encerrada en Lima. Y al escuchar el mensaje del presidente de la Nación cuando decidió poner la cuarentena, pensé rápidamente en mis amigos de Cantagallo, que son Gabriel y Celinda. Son dos chipivos con los que he venido trabajando desde hace muchos años y que claramente no iban a poder pasar una cuarentena digna, ya que pues tampoco hay agua potable, ¿no? Está de nuevo el problema del agua y bueno, están hacinados en un terreno insalubre. Así que decidí postular este tema con la aceptación primero de mis amigos, Gabriel y Celinda, y de la comunidad, a National Geographic para el Fondo de Emergencias para Periodistas. Y entonces he venido trabajando, gracias a este fondo, con ellos. Y bueno, si bien es cierto, mi primer eje fue hablar sobre el hacinamiento, la falta de agua y las condiciones inhumanas en las que estuvieron encerrados, pero también luego me di cuenta, bueno, porque iba con mucha frecuencia, me di cuenta que había una historia paralela que se estaba desarrollando y que es justamente que cada familia, o sea, en cada casa, cada uno de ellos estaba protegiendo del virus con sus métodos paliativos o sus métodos alternativos con plantas medicinales. Es cierto que en Lima no hay tampoco el acceso a las plantas que ellos pueden tener en la Amazonía, pero sin embargo se las han ingeniado para, por ejemplo, utilizar el eucalipto, como pueden ver aquí. Así que adoptaron esta planta y empezaron a hacerse saumerios, ¿no? Y bueno, y enseguida otro tipo de plantas también súper importantes que lograron conseguir, aunque estén en Lima, un poco cortados de la Amazonía, como el jengibre, el matico, que les voy a hablar, y el sachajo, también les voy a hablar más adelante sobre eso. Entonces me di cuenta de que esto estaba pasando paralelamente y consideré que era de gran importancia poder hablar de una manera mucho más cercana sobre quiénes son ellos, ¿no? Quiénes son en esta ciudad desierto. Entonces son personas que sí, encontraron refugio en su origen, ¿no? Entonces, digamos, en lo más profundo de su conexión con el bosque amazónico, con su cultura, con su identidad, con lo que son ellos. Entonces han decidido, o sea, por decisión propia, protegerse con las plantas. Bueno, entonces, como les comentaba, empecé este proyecto con el fondo de National Geographic y enseguida recibí el premio de Getty Images, lo que me permitió poder ir a la Amazonía en los últimos meses de encierro y ver con más detalle cómo estaban pasando esta crisis sanitaria allá. Me encontré con el Comando Matico, que es una organización autónoma de los Shipibos que trata justamente, que bueno, es la primera organización que trata de valorar mejor las plantas medicinales y ellos han estado curando a muchas personas con estas plantas. Han atendido de 1.500 a 2.000 personas de todo tipo de etnia amazónica y también a los, entre comillas, mestizos que ellos llaman, así que han atendido a todas las personas posibles y
Y bueno, entonces básicamente de esto está tratando mi proyecto. Todavía no lo he terminado porque claramente esta pandemia sigue y porque tengo intención de postular otros fondos para poder volver y seguir contando la relación que ellos tienen con estas plantas. Entonces, fue muy difícil al principio poder poner límites a mi proyecto. Cuando yo postulé para la beca de National, postulé para por lo menos 3 semanas a un mes y luego terminar el proyecto, ya que tenía planes, no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? O cuándo iban a abrir las fronteras. Tenía planes de regresar a la vida de antes, cosa que no fue así. Y me di cuenta de que mientras más avanzaba en este proyecto, más estaba como sumergiéndome en algo mucho más misterioso y profundo, ¿no? Que es pues la cultura de ellos, de los Shipibo. Y por estas razones que considero que este proyecto es, o sea, ya es para mí algo de ya largo plazo y sigo trabajando en esto. Quiero hablarles, más allá del proyecto, quiero hablarles dónde fue publicada, ¿no? Bueno, primero en National Geographic, luego en Polka, en Ojo Público, ¿no? En este medio nacional, que para mí fue la publicación más linda que tuve. Y bueno, enseguida otros medios, el proyecto también ha sido expuesto en diferentes lugares, de manera virtual o presencial. Y ha tenido, digamos, bastante rebote en, por ejemplo, Instagram. Pero, ¿cómo hice yo? Yo quería hablar un poquito de las dinámicas de trabajo. Entonces, básicamente, cómo pedir un financiamiento para un proyecto personal, como soy independiente, y qué medios pedir, por qué, para lo que concierne las publicaciones. Y bueno, decirles un poco, ¿no? Cuáles son los lugares a los que les recomiendo mucho estar chequeando constantemente para ver qué becas salen. Porque claramente esta pandemia no ha cambiado solamente la vida de los fotoreporteros, sino también los fotógrafos que tenían proyectos a largo plazo, a corto plazo, proyectos más artísticos o cualquier otra narrativa que pueda existir. Y es importante también recalcar que esta pandemia no debería tampoco invisibilizar los trabajos de mujeres, así que por eso también es importante considerar el International Women Media Foundation, que también está dando becas. Y bueno, básicamente son las fuentes, ¿no? que yo les considero considerar, les aconsejo considerar. Y con respecto a las dinámicas de mi trabajo, que quería hablarles, es que si bien es cierto, empecé este proyecto muy rápido, apenas empezó el estado de emergencia en Perú. Adopté una dinámica mucho más rápida, es decir, que yo regresaba a casa y lo primero que hacía era ver las fotos, ver todo lo que había hecho en el día, ordenarlas, ¿no? Eso es ordenar el trabajo y humanamente, porque he estado como en medio de personas infectadas del virus, de historias muy, muy fuertes, humanamente creo que también me ha ayudado, eh, porque ordenar y poner en especies de carpetas y ponerle nombre a cada cosa que hacemos ha sido para mí como ponerle un lugar a cada experiencia que he vivido a lo largo pues, de esta crisis. Bueno, eso es como el balance, ¿no? Entre ser fotógrafa y también ser una persona en este mundo que intenta contar una historia, pero también ser mujer en todo esto. Otra cosa es que estuve exportando las fotos rápidamente para ponerlas en el bridge, ordenarlas, cuáles van, cuáles no van. Otra cosa es hacer las captions. Es muy, muy, muy importante poder ordenarlo de esta manera. El segundo paso es hacer una edición de estas 50 fotos y a partir de estas hacer una edición de 20 fotos y luego enseguida de 12 o de 10 fotos y tenerlas en distintas carpetas siempre. Y a partir de esto es que nacen los outtakes, que son fotos que no están en la edición, pero que vamos a usar para los networks, ¿no? O sea, que sea Instagram, Facebook, lo que sea, pero son fotos que están fuera de la serie, pero que son completamente relevantes para la historia y que quizás nos ayuden a captar la atención de medios internacionales o de editores o personas relevantes que estén en los medios, ¿no? Ya que estamos casi, no sé, yo diría 24 horas 7 en estas páginas,
pues todo el mundo está presentando sus trabajos de manera veloz. Entonces nosotros también tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos que entrar a esta nueva velocidad y hacernos ver, escuchar. No solamente para que la historia tan importante que estamos contando tenga más salidas, pero sino también para que nuestra carrera no se diluya en el agua, ¿no? Entonces también es eso. Gracias a esta difusión que estuve haciendo en Instagram, he podido conseguir, como les comentaba, algunas exposiciones que también han sido para mí de suma importancia porque ha creado que tenga, o sea, me ha ayudado en la relación que tengo con la comunidad Shipibo Conmigo porque ellos pusieron en mí una gran confianza de hacerme contar su historia y que esto llegue a muchos medios y que pueda hacerse justicia. ¿En qué sentido? Si bien es cierto, o sea, regreso al proyecto, ¿no? El gobierno vino a verlos en mayo, a hacer las pruebas del COVID y ayudarlos para la cuarentena, ayudarlos con los víveres, ayudarlos con las medicinas, ya que hubo una especie de empoderamiento en la comunidad después de que estas fotos fuesen publicadas y después de las cuantiosas reuniones que tuvieron y el hecho de ser mediáticos, ¿no? Se convirtió en algo mucho más mediático. Entonces ellos hicieron, por ejemplo, una denuncia al Ministerio de Cultura, al Ministerio del Interior y al Ministerio de la Salud. Entonces, a partir de esas denuncias que ellos empiezan a hacer, es que también reciben ayuda, ¿no? Entonces reciben como los derechos que merecen. Entonces, sí tiene impacto, ¿no? Entonces yo creo que hacer proyectos así, ya sean independientes y ya, aunque no tengas realmente un compromiso con ningún medio al principio, sí puede generar un cambio y es algo muy positivo. Entonces, bueno, como les decía, las relaciones con la comunidad también se han enlazado de una manera muy bonita y es por eso que luego también pude volver a la selva y contar la historia en más profundidad allá. Entonces, bueno, este proyecto sigue y ahora les voy a hablar un poquito sobre los medios. Con respecto a los medios, he estado ordenando cuáles, o sea, para mí, qué medios sí tienen un enfoque hacia los pueblos primeros, los pueblos indígenas. Entonces los he puesto en orden en un Excel. He puesto el nombre del editor o la editora a la que me dirijo, la fecha de envío de la propuesta, la fecha de la respuesta, si es que hay, algunos comentarios para cuándo necesitarían el trabajo terminado, y sobre todo, de nuevo, recordarme la razón por la cual que quiero que este medio publique mi trabajo. ¿Por qué? O sea, no es tipo solo publicar porque ya me va a dar la visibilidad y se acabó, ¿no? Sino que es publicar, pero para que se escuche, para que tenga un verdadero impacto este trabajo, ¿no? Entonces, sí es para mí, considero relevante poner por qué quieres que te publiquen en cada medio. Y bueno, más allá también del impacto, hay algo que también hay que considerar es qué medio va a poner en valor tu trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo considero que Ojo Público, con la plataforma que tiene de poner portafolios y la estética que prioriza a la fotografía, entonces sí me ayudó bastante y sentí que mi trabajo estaba puesto en valor. Y bueno, por último, recordarles cuáles son los medios que pueden dar becas para esto y también recomendarles que hagan pares con periodistas de prensa escrita, porque siempre es mucho mejor como tener un equipo, ¿no? Trabajar en equipo es mejor, se avanza más rápido, tienes dos opiniones, dos visiones y bueno, eso es básicamente lo que quería presentarles. Y pueden, si no, contactarme en mis redes, que creo que ya lo puse en algún lugar. Bien. Nada, Eso es. súper interesante ese acercamiento a estas poblaciones que realmente tienen grandes problemas, ¿no? Que son estructurales al fin y al cabo y que prácticamente son invisibles si es que no llega una periodista como tú o como muchos de los que hay y podemos de alguna manera darle esa visibilidad, ¿no? Es decir, el medio tradicional a veces está dentro de la coyuntura regular y estas cosas, pues como pasan todos los días, las normalizan, ¿no? Lo que yo veo es que a veces incluso nosotros, por una cuestión de responsabilidad, publicamos incluso al margen de ese financiamiento por una cuestión de responsabilidad con esas personas que queremos visibilizar. ¿Cómo ves tú eso? ¿Qué te refieres a publicar en otros medios? O sea, es decir, cuando hay
existe, digamos, una necesidad de publicar para ayudar y bueno, no tenemos probablemente un lugar donde nos vaya a comprar el trabajo aún, pero es la necesidad. ¿Eso te ha pasado? Ah, sí, claro, claro. Bueno, básicamente, después de hacer la primera parte del proyecto, me publicó National Geographic, pero yo quería como llegar a otros medios. Entonces lo que hice y lo que recomiendo siempre es tener muchísimo orden con el trabajo. O sea, como yo recomendaba, ¿no? Entonces llegar a casa, ver las fotos, ver lo que uno va a ordenar, poner las captions y rápidamente hacer un PDF, ¿no? Entonces en el PDF, por ejemplo, es este, que es, lo puse como ejemplo, ¿no? Entonces eso es lo que yo hago, como poner el título del proyecto, en qué va, una breve biografía, las fotos para que puedan verlas, el texto de presentación, y enseguida las fotos, ¿no? Entonces, y analicé mucho a qué medios quería llegar para poder, creo que está aquí escrito en algún lugar. Bueno, analicé mucho a qué medios quería llegar para que pongan, o sea, medios que, digamos, tengan ese enfoque y esa apertura de mente para hablar de los pueblos indígenas y que me ayuden, ¿no? en la difusión de esta historia. Entonces, sí, básicamente era mucho trabajo de escritorio, mandar muchos correos, presentar el trabajo bien, ya sea en la edición de 10 fotos, la de 12, la de 20, la de 50 fotos, adaptando siempre como a la expectativa del editor o la editora que me vaya a escuchar. Y, y eso, ¿no? Entonces, es eso, es básicamente tener muchísimo orden y tenerlo muy, muy claro, como... Muy, muy esquematizado el trabajo, muy ordenado. Sí, Muy, tiene que ser, muy tiene que ser bien excelente, ordenado. excelente. Pasamos después a conversar más porque de verdad sí, pucha, hay cuantas preguntas que todavía tenemos por hacerte. Invitamos Claro. a todas las personas que nos están viendo a ya ir mandando sus preguntas para que nuestros ponentes puedan responder, ¿no? Tienen una gran experiencia y de repente puedan resolver muchas de sus dudas. Pasamos a nuestro tercer invitado, el señor Marco Garro, bachiller de comunicaciones de la Universidad de Lima. Su trabajo se enfoca en temas ambientales y sociales en el Perú. Entre 2016 y 2017, Garro completó un programa de maestría mal de foco en el Centro de la Imagen. Entre 2009 y 2011 recibió 2 becas de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano para participar de talleres y reuniones, ¿no? Actualmente es beneficiario del Pulitzer Center y ha recibido una serie de residencias y becas, ¿no? Además de galardones, entre ellos está el Salón de la Fotografía de el IMNA y, una residencia en Musée du Quan Branly de Jacquet Chirac. Marco Garro ha tenido exposiciones individuales en el Museo de Arte Contemporáneo del Perú y ha sido parte de varias exposiciones colectivas en festivales, exposiciones, museos, tanto en Brasil, España, Guatemala, Reino Unido y los Estados Unidos. Durante su carrera ha publicado en distintos medios impresos y digitales peruanos como extranjeros, entre ellos el Wall Street Journal, Financial Times, The Guardian, el New York Times, entre otros, ¿no? Le damos paso a Marco Garro para que nos cuente un poco sobre su proyecto que ha venido realizando en estas épocas de pandemia. ¿Cómo estás, Marco? No te escuchamos, Marco, creo que está en mute, en mute. No, no, no escucho. A ver. Hola. Hola, hola. Ahora sí, Ya, ahora ¿qué tal? sí. ¿Qué tal, José? Gracias por la invitación. Saludos ahí a Musu, a Flor, a Florence, amigos y colegas. Bueno, me Wow. gustaría hablar un poco. ¿Me escuchan bien, no? ¿Me Sí, escuchan? sí, bastante bien. Ah, ya, perfecto. Quería compartir un trabajo Sí. que he estado realizando mucho tiempo atrás y que todavía lo continúo. Quisiera compartir la pantalla un rato. Ahí está. No veo dónde puedo compartir la pantalla.
Disculpen, sino que no me sale el share, el compartir pantalla. No sé si me pueden ayudar con eso, por favor. La parte técnica que está detrás en el backstage, a ver si nos ayude. Ah, ya lo encontré. Genial. Ya. Ahora sí. ¿Me avisa si pueden visualizar bien? A ver. Ya, bueno. Ya lo vemos, ya. Sí, justamente cuando recibí la invitación, me puse a pensar un poco respecto al título de estos desafíos de fotodocumentalismo o fotoperiodismo. Se me vino a la mente un proyecto que tuvo su génesis cuando yo trabajaba en un diario local acá en Lima. Fue en el año 2006 más o menos cuando por una comisión del diario nos invitaron a ir a Cerro de Pasco, que es una ciudad en la Sierra Central de Perú. Y lo particular de ese viaje fue que nos dijeron que íbamos a tocar un tema sobre contaminación de plomo en sangre de niños. Entonces nosotros fuimos y prácticamente nos quedamos solo un día en esa cobertura y tuvimos que regresarnos el mismo día, o sea, estuvimos prácticamente unas 6 horas ahí, ¿no? Entonces, lo pongo a colación porque ese reportaje se publicó en el diario con una sola página, 2 fotos, y personalmente a mí me pareció que era un tema mucho más grande y mucho más importante que se debería tocar en general, ¿no? Entonces, a partir de ese inicio, de esa génesis, yo volví a hacer repajo con mis propios recursos y empecé a hacer un proyecto sobre contaminación de plomo en niños, ¿no? Entonces voy a ir pasando un poco las imágenes para darle un poco la historia. Entonces, lo que más me llamó la atención era cómo los niños, que son las poblaciones más vulnerables, no eran conscientes del daño que se estaban haciendo al vivir cerca a este entorno, ¿no? Muy agreste, ¿no? Entonces, y lo que quería llevar a colación era cómo yo con mis propios medios empecé a viajar constantemente a estos lugares, con mi propio dinero, yo hacía mi propia producción, yo también apuntaba los textos, me presentaba a las organizaciones que estaban ahí, que me podían ayudar a seguir desarrollando mi proyecto. Y este proyecto yo lo empecé en el 2006 como una comisión, pero lo volví a seguir desarrollando en el tiempo. Y lo curioso es que la dinámica en que yo empecé a difundir este trabajo fue básicamente presentando los proyectos a editores de fotografía, mandaba a festivales, y así poco a poco salió publicado en un medio local, en Somos, donde me pagaron. Entonces fue como un inicio de una manera de difundirlo con mis propios recursos, ¿no? Pasó el tiempo, seguí visitando el pueblo y se empezaron a generar también nuevas historias paralelas, ¿no? Y eso es interesante porque muchas veces cuando vamos a un lugar, a un determinado lugar, existen un sinfín de historias paralelas en las cuales tú puedes mostrar tu trabajo, ¿no? Entonces, pasó el tiempo y este proyecto también lo expuse en una exposición fotográfica en el Museo de Arte Contemporáneo. Y lo interesante es que justamente coincidía con la COP, que es un congreso mundial sobre el cambio climático, y el proyecto encajó dentro de las circunstancias del momento y se expuso, ¿no? Y yo he estado yendo continuamente y paralelamente escribiendo, mandando el proyecto a concursos, festivales, a editores,
Yo básicamente tengo una lista o unas posibles lugares de publicación o de difusión, y es una cuestión también de perseverancia y compromiso con tu proyecto para poder difundirlo, ¿no? A un público más amplio, ¿no? Ahora justamente hace como un mes fui seleccionado para un premio que lo dan en Visa por Limache para terminar un proyecto, para un concurso en general, y he viajado hace una semana a continuar el proyecto y afinarlo un poco más para ese concurso, ¿no? Entonces acá lo particular en concordancia con el título es que muchas veces estos proyectos se pueden originar de una pequeña pesquisa o una pequeña información que recibes de un lado, o una comisión, y ahí las historias están ahí rondando, ¿no? Ahí lo importante es cómo tú o cómo puedes, a través de estos pequeños inicios, generar un proyecto con un propósito social mucho más amplio, ¿no? Y este proyecto yo lo tengo, bueno, lo sigo teniendo, lo tengo desarrollado desde 2006, he ido constantemente, pero lo interesante es que cuanto más tiempo voy, el proyecto puede cambiar y también se puede, según el espacio de difusión o el espacio de publicación, se adapta un poco a una línea editorial o a un medio digital, ¿no? Entonces, un poco es la idea de un autofinanciamiento de un proyecto que lo vengo desarrollando constantemente, ¿no? También ahora, bueno, es un proyecto y ahora quería mostrar otro que es un poco distinto, pero que vale la pena mencionarlo. Ahora justamente con el tema del COVID, la pandemia, yo constantemente tengo una lista de medios que veo, estoy al tanto de las noticias, de lo que sucede, ¿no? Y bueno, y estuvo esa situación de la gente que tuvo la necesidad de regresar a sus pueblos de origen por el tema de la pandemia del COVID, ¿no? Entonces ahí hubo una noticia en particular que me llamó mucho la atención, que fue que estaban regresando a los lugares de origen y caminando y haciendo pequeños campamentos en la carretera, ¿no? Entonces yo fui a visitar a uno con mis propios recursos, o sea, no tenía como una idea puntual de publicación o de espacio de difusión. Simplemente era una motivación personal ante una problemática súper fuerte acá en Perú. Y cuando llegué al espacio, lo que me llamó mucho la atención fue que estos caminantes que estaban regresando a sus pueblos, me percaté y dije, ¿qué tan importante es la noche para ellos, ¿no? Porque muchas veces ven que caminan todos los días, y en la noche es donde supuestamente ellos están establecidos en pequeños campamentos improvisados, ¿no? Entonces me quedé en la noche y justamente acá al centro de Lima, o sea, en el centro de la ciudad de Lima, a más o menos unos 30 kilómetros, en Huampaní, y me llamó mucho la atención cómo se generaban estos espacios de gente que no recién ahí se conocían, ¿no? Y estuve en la noche fotografiando, conociendo a la gente, y justamente llegó o sea, sorprendió un camión del campamento y empezaron a bajar en cantidad de personas, como unas 100 personas bajaron del camión, y se generó toda una dinámica de caos, ¿no? Y me centré en ese determinado momento que estaba sucediendo, ¿no? Cómo pasan las noches, su espacio, normalmente la noche es un espacio mucho más íntimo en las personas, porque ahí es donde no hay mucha actividad, ellos tienen que, básicamente, están varados, ¿no? En la intemperie, ¿no? Voy a seguir pasando.
Y algo interesante de esta cobertura en particular es que ya personalmente ya se había estado en los medios locales viendo este problema, pero por cuestiones fortuitas llegó un camión justamente, bajaron las personas y se quedaron ahí perennes. Entonces, ese hecho o ese momento particular generó una temática en particular, ¿no? Entonces fue en ese momento que yo se lo ofrecí a un medio local, Ojo Público, para difundirlo y coincidió con que sí les interesó bastante, ¿no? Entonces, ese también es un poco como para reflexionar de que muchas veces esta perseverancia de estar cubriendo temas de interés público pueden transformarse en pequeñas historias relevantes y para que puedan contar una problemática, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que quería mostrar. No sé si tienen preguntas o algo. Muy interesante lo que nos cuentas. Dime, ¿cómo ves tú el tema o cómo evalúas qué es lo que tú como fotoperiodista importa ir a cubrir? ¿Lo ves en las noticias? ¿Tienes los contactos? ¿Cómo haces para decir, pucha, están en la carretera en ese momento? Ahorita tengo que ir porque tú sabes que esto también es una cosa, pues, impermanente, ¿no? Tú llegas y lo encuentras. ¿Cómo evalúas esa dinámica donde tú ves que hay una noticia en desarrollo? ¿Y cómo usas tu logística? No sé, ¿tú te fuiste allá con tu auto? ¿Cómo hiciste? Sí, bueno, algo que yo estoy, o sea, yo tengo empecé trabajando en fotoperiodismo, un medio local, y siempre me quedó grabado esta idea de tener siempre un televisor prendido viendo las noticias que sucedían el día a día y estar constantemente informado es vital, ¿no? Es vital porque un poco, aunque lo pensemos bien, los medios... ¿Aló? ¿Escuchan? ¿Escuchan? Ya, ahora sí, nos quedamos en que te ibas que te había quedado la costumbre de ver el televisor. Ah, ya, claro, sí, lo que pasa es que normalmente en los medios locales o en los medios de comunicación, normalmente están totalmente, bueno, están llenos de televisores, viendo las noticias, básicamente de la cobertura de los medios tradicionales, ¿no? Entonces, eso me quedó muy grabado y yo en esta época de pandemia estaba totalmente también con varios medios, viendo la televisión de varios medios, las redes, investigando un poco, ¿no? Entonces, es como que también hay una dinámica y que es interesante más que un poco en los fotógrafos freelance, que manejamos nuestra propia agenda, ¿no? También, eso es algo súper particular porque, o sea, yo trabajé en un medio local, ellos tenían su propia agenda, publicaban lo que querían, y ahora como siendo fotógrafo freelance e independiente, como que yo tengo una propia agenda también, por así decirlo, ¿no? Entonces, en este caso yo vi esta noticia bueno, eso fue una noticia muy difundida y yo agarré mi carro, fui allá a este espacio de estos pequeños campamentos y me quedé ahí, ¿no? Me quedé ahí, justo yo estaba súper, como que era el momento en la pandemia de que todo el mundo estaba súper preocupado por el tema de los contagios. Y yo también estaba súper como que preocupado con mi máscara, con todo. Y yo dije, esto no es una cobertura normal, no puedes o sea, no tenía la capacidad de ver muy bien el visor, de estar muy atento. No acercarse demasiado también, ¿no? Claro, no acercarse demasiado, entonces sentí la necesidad de quedarme ahí sin fotografiar, o sea, quedarme viendo un poco la dinámica de estos espacios, ¿no? Y me quedé ahí y justamente cayó la noche y yo dije, me quedo, ¿no? Me iba a regresar, pero dije, no, acá puede pasar algo. O sea, esto no termina en el día, ¿no? En la noche hay
hay cosas mucho, mucho más interesantes. Y yo no había visto mucho, sacaba una noticia, me acuerdo en un canal internacional, de las noches, ¿no? Pero no había visto que no lo había descubierto. Entonces, era noche y en mi carro, a dormir, y ahí salí un rato a seguir viendo el panorama y regresó un camión, y abrió las puertas y empezaron a salir un montón de personas, ¿no? Y en ese momento era como que, o sea, dije, acá está la noticia, ¿no? O sea, está la noticia o acá está. Ese es el inicio de este pequeño reportaje, ¿no? Y bueno, y lo fotografié y justamente en ese momento se me prendieron las alarmas, por así decirlo, y dije qué medio le puede interesar, quién lo puede publicar. Entonces, por una cuestión también del momento, pensé en Ojo Público porque yo colaboro con ellos constantemente y vi como que un espacio ideal para poner este proyecto en particular, ¿no? Sí, lo vimos. Claro, lo edité, lo edité, escribí un texto, lo hice ese proyecto también lo fui con Mitra Tag, que es una compañera que trabajamos proyectos juntos, y ella escribió el texto también. Entonces, como que se generó la dinámica para la publicación como ideal, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad nosotros lo vimos, yo lo vi por el medio rápidamente cuando salió la publicación y me impactó mucho, ¿no? Como un grupo de personas estaba de alguna manera sobreviviendo, pues termina pues, en un éxodo, ¿no? Era una cosa pero impactante, ¿no? Y contra todo el tema del protocolo, ¿no? En un camión, dije, Dios mío, realmente fuerte. Gracias, Marco. No te nos vayas, vamos a ir a una última rueda de preguntas al final y invitamos al público, por favor, a hacer sus preguntas en los comentarios. Pasamos a nuestra última invitada, nuestra querida compañera Flor Ruiz. Es fotoperiodista independiente, muy viajera, comunicadora social, bachiller en la Universidad de Lima, con 24 años de experiencia laboral en el área de fotografía de prensa, documental y viajes. Ha trabajado como fotoperiodista para distintas agencias, entre la agencia alemana de prensa DPA en nuestro país. Además, ha publicado en medios como Corbis, Diario del Mundo España, Los Angeles Times, Pola de San Pablo, Notimex, Access, y revistas nacionales, ¿no? Entre ellas Etiqueta Negra, entre otras. Es miembro actual del APEP, de la Asociación de Prensa Extranjera, también es asociada de la Asociación de Fotoperiodistas del Perú, y fue becada por la Fundación WordPress Foto en 1998 al 2000 para realizar un proyecto documental en el país y su posterior exposición colectiva. Ha participado en proyectos de introducción al uso de la fotografía para la educación en colegios, para un proyecto de talleres de fotografía social TAFOS, en los inicios de su profesión entre 1993 y 1995. En los últimos años se dedica a la fotografía de viajes, naturaleza, conservación, flora y fauna, proyectos de desarrollo y, evidentemente, el fotoperiodismo. Ha participado en diversas exposiciones y estos últimos 3 años viene dando charlas, talleres y participando de conversatorios de fotografía, documental, viajes y temáticas de conservación, de cambio climático, emprendimiento, ¿no? Damos paso a Flor Ruiz, una gran amiga, compañera de la asociación. Adelante, Flor, cuéntanos. Gracias, José. Buenas tardes, amigos. Sobre todo, saber que es un reto poder transmitir un evento en estas circunstancias de pandemia. Para quienes somos no tan hábiles con esta destreza de estas manejas ahora totalmente virtuales e inmediatos, podemos tener errores. Animarnos también la perspectiva importante de
Ya, ahora sí te escuchamos bien. Ok, que la persistencia, les decía que la persistencia es fundamental, porque hacerse en el ejercicio del fotoperiodismo, recordemos bien, muchas veces a los fotógrafos nos dicen, no vas a hacer dinero, pero vas a hacer pasión. Y la pasión se hace en una construcción en el tiempo, como bien lo han comentado también Musu, que es reciente, o Florence, que también están impulsando muy bien sus proyectos. Yo, antes que nada, les voy voy a pasar a compartirles mi pantalla. Espero hacerlo bien, porque les repito, no soy muy hábil en estos temas. Ya tuve un error. ¿Estoy compartiendo? No estoy compartiendo, ¿no? Todavía no. Todavía no. Ahora, A ver nuestro... ahora sí.